Está con nosotros Víctor Reviglio, ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Bienvenido, Víctor, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, muy Gracias por amable. venir. Un gustazo tenerlo. No, cómo no. Bueno, a ver, ¿qué análisis? ¿Qué es lo que...? ¿De qué quiere que hable? Oh, que es tan ¿De difícil. qué quiere que hable? Es tan difícil. Digo, a ver, ¿qué es lo que estás viendo, digamos, en este momento tan Estamos viendo la particular repetición de un drama que vive el país, que ya los que tenemos algunos años ya lo hemos vivido antes, ¿no es cierto? A mí me pasó en vivo y en directo cuando era gobernador en la época del doctor Alfonsín, donde las cosas no terminaron bien. Como todos sabemos, tuvo que irse 6 meses antes por una crisis muy profunda. Me tocó después, allá por el 2001, cuando Rodríguez Sá fue durante una semana presidente de la Nación. O sea, este es un problema que vive el país en forma periódica. Algunos historiadores hablan que cada 10 años nos ocurre. Levantamos de nuevo vuelo y de nuevo repetimos errores que nos llevan a esta situación. Esta situación que para muchos es un drama. Drama significa de alguna manera dificultades, ¿no es cierto? Y para otros llega a ser una tragedia. La tragedia ya tiene otras características. En fin, estamos atravesando nuevamente una situación muy complicada, donde creo que después que terminemos saliendo de la misma, y cuando hablo de eso estoy hablando de concluir con este bastante prolongado examen electoral que tiene el país. Creo que ya se está rediscutiendo el tema de las PASO, ¿no es cierto?, que arrancó justamente en Santa Fe y que de alguna manera lo copió la Nación. No sé si es en sí ello, que es una forma de que la ciudadanía se exprese libremente, eligiendo sus candidatos, o es el tiempo que transcurre entre eso y la verdadera elección, ¿no es cierto?, más allá del balotaje, que también tiene sus antecedentes allá en la época del anuncio cuando puso el 50%. Y estamos en los 25 años de la jura, la última, de la Constitución Nacional, que fue y es un avance. Yo no estaba en el país en esa época, era embajador en Centroamérica. Nicaragua. Pero, en Nicaragua. Sí, en Nicaragua. Pero indudablemente que no podemos negarlo, que fue un hecho trascendente en la historia institucional y que nos la estamos debiendo también los santafesinos. Así que espero que el próximo gobernador, ¿no es cierto?, ya electo, el amigo y compañero Perotti, lleve adelante, en el cual estamos prácticamente los diferentes sectores o corrientes internas de la política provincial, estamos todos de acuerdo en la necesidad de ayornar la Constitución, que viene de la época de don Carlos Silvestre Berni, que en su época fue un hecho importante también, sin lugar a dudas, en ese aspecto. Usted cuando analiza, cuando mira los acontecimientos políticos, indudablemente lo mira también desde usted, digo. Un tipo fue gobernador, ocupó lugares representativos y tiene otra mirada de las cosas que pasan. Se imagina, más allá de que tenga información o no, se imagina cómo vienen los entretelones de alguna manera de algunas decisiones. Una cosa es lo que se dice en la pública, otra cosa es lo que pasa puerta para adentro. ¿Cómo lo ve a Macri en este momento? Usted lo mira actuar, lo mira hablar, escucha a sus hombres, a sus mujeres. No cabe la menor duda que el ingeniero Macri, ¿no es cierto?, encaró un proyecto político con connotaciones netamente desde lo económico y también en lo social diametralmente opuesto a lo que había sido el gobierno anterior, del justicialismo, kirchnerismo, como le quieran llamar. Luego de casi 4 años,
lamentablemente, desde mi punto de vista, no, desde el punto de vista de la ciudadanía en general y en su mayoría, estamos asistiendo, y decimos lamentablemente porque como argentinos tenemos que expresarnos de esa manera, hay un real fracaso. Y mucha gente, como decíamos antes, está viviendo lo que es un drama, y algunos una tragedia. Y de la cual son hechos que se vienen repitiendo. Alguien dice, pareciera que los argentinos indefectiblemente queremos golpearnos o patear la misma piedra. Quienes tenemos algunos años o quienes buceamos en la historia, ¿no es cierto?, de nuestro país, sabemos que eso se viene repitiendo. En un momento en el cual también el mundo está en una situación no de orden, no digo de desorden, pero donde pareciera que el siglo XX no ha terminado de morir y este siglo XXI, que es bastante diferente al que se fue, tampoco ha terminado de nacer. Y esto lo vemos en la Europa, justamente, o en el hemisferio norte, donde está el llamado primer mundo. Se expresa en una situación en la cual, por ejemplo, más allá de allá en el año 89 asistimos a la implosión de la Unión Soviética, luego se fue de alguna manera disminuyendo la importancia y el peso que tenía la socialdemocracia, el estado de bienestar en la Europa, en la vieja Europa, ¿no es cierto?, donde prevaleció y prevalece y que pareciera que es la causa también del malestar que tienen los pueblos, no solamente los pueblos del tercer mundo o de la periferia, para utilizar el término de Francisco, ¿no es cierto?, nuestro Papa. Y digo esto porque pareciera que hubiera tomado el timón de nuestra época, de la civilización del hombre, el capitalismo, pero no el capitalismo del trabajo, de la producción, del crecimiento, sino el de la timba financiera. Y esto trae sus consecuencias. Y ahora aparece, porque siempre hay una acción, aparece una reacción, ¿no es cierto? Y algunos le llaman populismo, otros le llaman autoritarismo. En realidad es verdad, no en la periferia. Esto lo estamos viendo en la misma Europa, en el mismo Estados Unidos. No es lo mismo Trump que lo que fue Obama, claro. Claro, de lo que fue Obama. Lo que está pasando con Salvini en Italia, lo que sucede en España mismo, y en Hungría, y vemos a Putin, y vemos a Erdogan en Turquía, y son regímenes que están enfrentando esta situación, ¿no es cierto?, desde su punto de vista, y pareciera con un sesgo de alguna manera autoritario. Porque, claro, vivimos en democracia, la libertad, las instituciones, las diferentes, la separación de los poderes, pero es real. Una cosa es los regímenes de alguna manera democráticos, pero con algún sesgo autoritario, sin llegar a ser una dictadura, y ni que hablar de una tiranía, son cosas diferentes. Que lo hemos pasado y lo hemos vivido en Latinoamérica. A mí me pasó ser embajador en un país, nada menos como Nicaragua, que no solamente vivió el autoritarismo de Somoza, sino que era una verdadera tiranía, y que en este momento está calificado como una dictadura, la de Ortega, en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces todo esto está repercutiendo. Y ha habido en Latinoamérica un cambio. A mí nos tocó vivir, ¿no es cierto?, la época en la cual, a través de lo que se llamó el Consenso de Washington, Menem, Fujimori, Collor de Mello. Claro, ¿no es cierto? Y bueno, y después a eso apareció lo que se dieron los gobiernos progresistas, entre los cuales estuvo el gobierno de los Kirchner en la Argentina, Evo Morales, Lula,
etcétera, Chávez. Mujica. Y pareciera que ahora Latinoamérica había girado en ese sentido, entre las cuales aparece el ingeniero Macri. Claro. Pero tenemos que ser reales. Dice, hay un dicho que decía Perón, aquello de que la única verdad es la realidad. La realidad es que el pueblo argentino está pasando por un momento muy aciago en ese aspecto y lo ha expresado como otras veces, ¿no es cierto? Y que ha llamado hasta la atención al resto del mundo, como volver al pasado. Y no es volver al pasado, indudablemente. Yo recuerdo de algo. Después de 18 años, cuando volvió Perón, le preguntaron, ¿y qué hay que hacer, general? ¿Ustedes se acuerdan de lo que contestó Perón? Dijo, dar trabajo. Pero usted puede creer que han pasado, estamos hablando del año 73, cuando vuelve el general y habló de dar trabajo, que había todo por hacer en este país. Y en este momento tenemos los índices más terribles en desocupación. Usted lee los diarios todos los días. Ayer nomás, en el sur de la provincia, una fábrica cerró. Sí. ¿No es cierto? M3 se quiere ir. La Honda dice que no va a fabricar más acá. Claro, si no tienen a quién vender, no solamente no viene la inversión de afuera, sino que los que están se van. Le quería preguntar sobre una cuestión provincial, pero antes no quería dejar pasar que el sandinismo también tuvo la gran contra de los Estados Unidos, creándole terrorismo al sandinismo entre el 79 y el 90, cuando Violeta Chamorro... De los contras, la época de los contras, ustedes se refieren, la época de Ortega. Eso no puede soslayarse. Los Estados Unidos, la administración Reagan, haciendo terrorismo contra el sandinismo. A mí me tocó estar en la transición con Violeta Chamorro, sí. Con Violeta Chamorro. Que era una representante de los grupos mediáticos, económicos de Nicaragua, ¿no? Que triunfa en una elección democrática. Sí, con todas las comillas que se le puede poner a una elección democrática. Mire, yo le voy a decir, Violeta Chamorro ganó en los barrios militares del sandinismo. Con eso está todo dicho. ¿Qué quiero decir? No le quiero repetir las palabras, ¿no es cierto?, cuando me refirieron de otros embajadores y del decano de los embajadores, que era el nuncio, cuando me dijo, mire, lo anterior, lo que después y lo actual aquí en este país se parece bastante. Es un país muy particular. A mí me hizo gracia cuando me dijo, es un país donde el plomo flota y el corcho se hunde. Al revés. Usted se ríe. Bueno, entonces... yo aprendí mucho desde el punto de vista cultural de nuestros países centroamericanos y de México. Claro. Y aprendí que no es lo mismo vivir en la Argentina a 8 o 10 mil kilómetros de Estados Unidos que vivir pegado a Estados Unidos. Pero ¿no es cierto? Pero la influencia... Hay que dejar de destacar que Estados Unidos tuvo 11 años haciendo terrorismo en Nicaragua. 11 Con años. seguridad, sí, nadie va a negar eso, pero ojalá hubiera sido solamente en Nicaragua. Estados Unidos, claro. Estados Unidos, para Estados Unidos, lamentablemente, digámoslo, el resto de América es el patio trasero. Exacto, sí. Entonces entraríamos ya en otro tema que viene desde la época del garrote, ¿no es cierto? Que lo vimos en el palco, yo lo vi en las fotos en el palco del festejo de Perotti. ¿Qué le recomendaría a Perotti para los primeros 100 días? Bueno, lo primero que tiene, creo que es correcto lo que está haciendo Perotti, tomar conocimiento de la situación por la cual se encuentra la provincia, ¿no es cierto? Ha designado 2 diputados y 2 senadores, además de alguna otra gente, para tomar conocimiento de en qué condición está. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de los números, estamos hablando de la situación económica y fundamentalmente financiera, que no es buena, tampoco podría decir mala, pero sí que tiene sus baches.
Bueno, a eso ahora se acaba de sumar esta crisis profunda que golpea duramente a las provincias. En este momento que nosotros estamos aquí conversando, no sé si terminó otra vez el CFI donde se reúnen los gobernadores. Y le digo otra vez porque lo viví yo. Claro. Lo vivió Bernet, lo vivió Reuter. O sea, vamos al CFI, nos reunimos los gobernadores para ponernos de acuerdo e ir a hablar con el presidente, como íbamos a hablar con Alfonsín. En mi época no existía la ley de coparticipación federal. La conseguimos en la época nuestra, junto con Antonio Cafiero, Carlos Menem, después del 87, donde el justicialismo triunfó en todo menos 3 provincias, como ahora que salvo 2 o 3 provincias, el resto triunfó el justicialismo y conseguimos, no es la palabra arrancarle, ¿no es cierto?, pero conseguimos que entendiera el presidente, en ese momento era el doctor Alfonsín, y consiguiéramos la ley de coparticipación, que significa nada más ni nada, está la coparticipación primaria, que es la discusión entre la nación y la provincia, y la secundaria, que es entre nosotros las provincias. Que nunca se cumplió. Bueno, vamos a terminar de redondear el tema. Sí. ¿Qué es lo que pasa? En aquella época, medianamente, las cosas habían quedado ordenadas o con una suerte de equilibrio. Pero a posteriores, y sobre todo en la época de Cavallo, empezaron a sumarse una serie de impuestos que lo absorbió la nación. Entonces, en vez del 50 y 50, lo que terminamos en el 75-35. Entonces cambió toda la historia. Y esto no se ha resuelto de alguna manera. Por eso el gobierno de la provincia, ¿no es cierto?, y de otras provincias, inclusive fueron al Estado Superior de la Nación desde el punto de vista jurídico, es decir, la Corte Suprema, y tuvieron a favor el dictamen, pero que no cumplió la Nación en ese aspecto. Y yo no veo la posibilidad de que cumplan esto. Y ahora acaba con el tema, ahí tienen las provincias, un grito pelado con el tema del congelamiento de las nastas. Y entonces Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, La Pampa y demás, dicen, nos perjudica. Y el tema de sacar el IVA a los productos disminuye la coparticipación y acá ligan todos. O sea, estamos viviendo una transición muy difícil en ese sentido. ¿Cómo una reunión de los en la nación gobernadores? Y en la provincia, porque me está hablando de la provincia, con lo cual debe me consta muy preocupado Omar Perotti en ese aspecto. Más allá de todo lo otro que tiene que ver con el resto de los sectores, ¿no es cierto?, del quehacer de una provincia, que no es solamente los números, tienen que ver con áreas como la educación, como el tema de la EPE, del IAPO, para nombrar algunos de los tantos. Le preguntaba, ¿cómo es una reunión de gobernadores con el presidente? Para el que no está mirando y que jamás nunca va a estar en un lugar así, ni va a estar cerca, además. ¿Cómo es un clima? Porque siempre que se junten los gobernadores con el presidente porque le van a reclamar algo, va a estar enojado, le van a sacar algo. ¿Cómo es ese clima? ¿Se sienta en una mesa? Yo viví una época muy buena en ese sentido porque después del 87, donde triunfa la mayoría de los gobernadores, se constituyó la Liga de los Gobernadores Justicialistas. Nosotros apuntábamos bien a recuperar el poder político en la nación. Como ocurrió después. Pero había que ordenar también el justicialismo. Porque el gobierno nacional duraba 6 años, el presidente, entonces a los 4 años de gobierno de Alfonsín eligieron gobernadores y eran la mayoría peronistas. Así es. Le quedaban 2 años a Alfonsín todavía. Así es. Pero el justicialismo estaba en un periodo de renovación. ¿Ustedes se acuerdan? Los famosos congresos, uno con otro. Uno el del Odeón, que era el ortodoxo, el otro era el renovador del Río Hondo, y todo esto llevó a que terminara ordenándose el justicialismo en ese aspecto. Tanto así que, yo no recuerdo, hubo una elección interna famosa
entre Menem y Cafiero, Sí, sí, que claro. todos, el 80% de los gobernadores estábamos con Antonio, y sin embargo triunfó Carlos Menem, Sí. ¿no es cierto? Bueno, lo cual fue una experiencia realmente importante y buena. ¿Por qué digo esto? Porque terminamos con el cuento del dedo. El dedo le hace mucho mal. Y segundo, o el de, como decía Perón, los congresos amañados. ¿No es cierto? El viejo usaba esos términos. Y bueno, y usted me pregunta cómo era la relación. ¿Cómo es una Nosotros reunión tuvimos así? una relación directa con el presidente de la Nación. Sí. Y fuimos, y no íbamos unos o dos. Lógicamente, el peso de algunos gobernadores no es que era mayor, pero claro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Córdoba. no digo Córdoba, no, Córdoba no estaba porque estaba el doctor Angeló, Claro, Angeló, claro. en esa época, Claro. ¿no es cierto? A plantearle estos problemas, uno de los cuales era el que yo comenté antes, el de la coparticipación federal. Pero nosotros en esa oportunidad lo notamos al presidente de la Nación, donde no había asimilado realmente, no es la palabra asimilado, no se había recompuesto del golpazo que fue el triunfo del justicialismo en el 87. Y esto le está pasando A Macri. a Macri. Y no hubo solución. Y me acuerdo que con Cafiero y el resto de los gobernadores le pedíamos al presidente que reaccionara, que gobernara. ¿Usted se acuerda que cuando el problema anterior de Semana Santa y todos los conatos de los caras pintadas y demás sí. estuvieron no solamente con una declaración, sino en el Parque de la Casa Claro, sí, Rosada, sí. al lado del Peronismo. presidente, Sí, claro. usándolo. Sí, claro. O sea, el justicialismo estaba dando realmente un ejemplo en ese sentido de la defensa de la democracia, de las instituciones y demás. Y nosotros hubo una continuidad en toda esa época, ¿no es cierto? Y lo hemos vivido así. Pero también nos costó, a mí en forma personal, vivir esa situación del doctor Alfonsín y que no pudo terminar saliendo. Es verdad, le bajaron desde Estados Unidos, le bajaron la persiana, no le prestaron más y ahí terminó. hasta acá llegó. Y ya que estamos hablando de eso, digámoslo, nosotros estamos en default. Si gracias al Fondo Monetario Sí, claro. Internacional Claro. sigue gobernando Mauricio Macri, ¿o no? Sí, claro, Y claro. lo mismo pasó con De la Rúa. Entonces, esta es una situación muy dura, muy difícil, de la cual vamos a tener que volver a salir. Si el Porque, Fondo Monetario claro, no le presta no- ahora, si el Fondo Monetario no le manda los 5.600 millones a Macri el mes que viene, se terminó. estaríamos en una situación igual que la de Alfonsín y que la de la Rúa. Exactamente. ¿Qué tiene que hacer el peronismo ante eso? Exacto. Bueno, Digo, después tomando como experiencia, ¿no? Lo de Alfonsín, lo de la bueno, Rúa. por eso hay gente que está comentando, ¿no habrá que adelantar las elecciones? Claro, pareciera que... Porque hay algo, y creo que no es lo correcto. Locos hay siempre en esta vida, y en la política también. Pero decir que el peronismo es golpista, no bromeemos, no, nada que ver en ese aspecto. Lo que sucedió con el doctor Alfonsín, bueno, hubo dos caras de una moneda en el plano institucional, de los derechos humanos, etcétera. Nadie puede discutir que fue un hombre de la democracia, de las instituciones y demás. Y en el plano económico-financiero hubo problemas profundos cuyos ministros que estuvieron al frente no pudieron, no supieron, no quisieron hacer los cambios que tendrían que haber hecho. Ni hablemos con De la Rúa, todos lo sabemos bien, que le echamos mucho de las culpas. Pero yo me acuerdo que Álvarez, el vicegobernador, fue el que le dijo ponerlo a caballo. Claro, sí, sí. Chacho Álvarez. El Chacho Álvarez. Después presentó la renuncia por otros problemas y se fue a Varela Varelita creyendo que iba a venir un 17 de octubre a favor de él.
una cosa que ocurre muy de vez en cuando en la historia de un país, ¿no es cierto? Víctor, muchas gracias por venir. Un gustazo, de verdad, tenerlo. Bueno, Un gustazo. muchas gracias a ustedes. La encantado. última, si me tiene que definir los 12 años de gestión socialista en la provincia, ¿cómo lo define? Cortito. Hay hechos positivos, siempre hay hechos positivos, y hay hechos indudablemente discutibles. Y entre los discutibles, yo diría que aumentó tremendamente la burocracia, que no hacía necesidad ni falta en ese aspecto. Pero la derrota del Frente Cívico Social, el socialismo con una parte del radicalismo, ha tenido que ver por el tema de la seguridad, sin ninguna duda. Y en ese sentido Rosario fue terminante. La clave, claro. Y fue clave. Gracias, Víctor. No, Gustazo. al contrario. ¿Eh? Gracias a ustedes.